Su voz atravesó la puerta como un cuchillo. «Inspección de la Junta. ¡Abra!», ladró, golpeando tan fuerte que las bisagras temblaron. Me quedé congelado, el jabón escurriendo por mis brazos, la ducha aún humeando detrás de mí. La voz de mi esposa tembló desde el pasillo, amortiguada pero desesperada. «¡Está en la ducha! ¡No puedes!». El golpe vino después. La puerta principal se abrió de par en par, haciendo vibrar el marco, y allí estaba ella, Patricia Moore, chaqueta rojo sangre destacando contra las paredes neutras de mi casa. Sus tacones resonaron sobre mi piso de madera como si le perteneciera. El llanto de mi hija se escuchó desde la guardería de arriba, y aún así Patricia mostró una sonrisa depredadora, echándose el cabello hacia atrás, como si mi vida fuera el escenario de su actuación. Ese fue el momento en que el mundo se inclinó, no porque hubiera entrado sin consentimiento, no porque su presencia estuviera empapada de arrogancia, sino porque no vio el pequeño ojo negro sobre su cabeza, la cámara de seguridad que había instalado, la que se conectaba directamente con mis servidores en el trabajo. Ella pensó que tenía dominio. No sabía que yo escribía el código. Si alguna vez has sentido esa oleada de fuego cuando un abusón invade todos tus límites, dale a suscribirte ahora. Este enfrentamiento está a punto de convertirse en una clase magistral sobre cómo contraatacar. Mi nombre es Daniel Rivera, consultor de ciberseguridad, esposo, padre, protector. Personas como Patricia ven a hombres como yo como papeleo, el tipo de vecino que presenta quejas educadas y se echa atrás cuando lo amenazan. Lo que no entienden es que toda mi carrera se basa en atrapar intrusos, personas que cruzan líneas que no deberían. Y ahora, una había cruzado a mi casa. La HOA me llamó una responsabilidad. Odiaban mis cámaras, decían que destruían la estética comunitaria. No les importaba que esas cámaras fueran la única razón por la que dormía tranquilo por la noche, la única razón por la que podía trabajar largas horas en el centro y aún ver a Julia meciendo a Sofía a medianoche. Para ellos, la vigilancia era paranoia. Para mí, era protección. Y la protección era lo único que importaba. Porque ese pequeño lente parpadeante no era solo hardware, era el legado de mi padre. Él era un policía que juraba que la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto la gente intente enterrarla. Antes de morir, me dejó una lección. Mantén siempre los ojos abiertos. Ese lente era su voz en mi casa, vigilando mucho después de que se fuera. Patricia Moore no tenía ni idea. Pensó que estaba entrando en otra escena de intimidación, golpear una puerta, gritar sobre multas y humillar a una familia hasta que cediera. Pero cuando sus tacones cruzaron el umbral, no solo invadió mi propiedad, entró en la evidencia. Mi toalla goteaba sobre las baldosas mientras la tomaba, el corazón latiendo, con fuerza, la furia hirviendo. La imagen de su silueta burlona se grabó en mi mente. Miró hacia el rostro asustado de mi esposa y dijo: «El incumplimiento tiene consecuencias». Luego arqueó una sonrisa burlona, como si los llantos de Sofía arriba fueran música para sus oídos. Esa sonrisa cortó más profundo que cualquier aviso de infracción que hubiera pegado en nuestra puerta, porque esto ya no se trataba de cubos de basura o del césped, se trataba de control, se trataba de dominio. Y en ese momento, de pie, medio empapado en mi propio pasillo, me di cuenta de algo. Patricia no solo había violado los estatutos de la HOA, había infringido la ley misma. La cámara de la puerta parpadeó otra vez, captando cada segundo, cada palabra, cada arrogante movimiento de su muñeca, mientras avanzaba por mi sala sin permiso. Y en el fondo, una verdad se formó como hierro en mi pecho. Ella no solo entró en mi casa, caminó hacia su propia caída. Ajusté la toalla alrededor de mi cintura y susurré, no para ella, sino para mí: «Gracias por mirar hacia arriba». Porque en el momento en que sus ojos se dirigieron hacia ese pequeño lente negro, firmó sin saberlo el final de su carrera. Y esto no iba a quedar enterrado en papeleo. No esta vez. A la mañana siguiente, la carta de infracción ya estaba pegada en mi puerta, golpeando la madera como una amenaza disfrazada de papelería. Letras en negrita: «Equipo de seguridad no autorizado. Retiro inmediato requerido».
Patricia no había perdido ni un segundo. Quería que yo, y cada familia mirando, supiera quién tenía el látigo. La arranqué y la alicé sobre el mostrador, pero mis manos temblaban de furia. ¿No autorizado? Esa cámara era mía, mis cables, mi código, instalado legalmente y grabando legalmente en mi propia casa. Pero para Patricia era una perturbación comunitaria. Para ella, protección significaba rebelión. Conduje directo a la oficina de la HOA, la carta aún en mi puño. El edificio en sí se veía estéril, pintura neutra, pisos pulidos, carteles enmarcados sobre la armonía comunitaria. Pero la verdad estaba en los rostros. Espectadores sentados en sillas de plástico rígidas, sujetando sus propias cartas. Una madre soltera, cuyo hijo anduvo en bicicleta demasiado cerca del callejón sin salida. Una pareja mayor multada por un asta de bandera considerada demasiado alta. Cada rostro llevaba la misma mezcla de ira y agotamiento. Patricia estaba detrás del escritorio como una reina en su trono, sorbiendo café de una taza de porcelana, mientras su asistente tomaba notas. Levantó la vista. El reconocimiento se encendió en esa sonrisa apretada. «Señor Rivera», pronunció lentamente. «De vuelta tan pronto». Su voz goteaba con descendencia, como si mi presencia fuera una molestia y no un derecho. Coloqué el papel en su escritorio con calma deliberada. «Ayer entraste en mi casa». Mis palabras fueron bajas, firmes. La sala se silenció, cada residente escuchando, pero Patricia no parpadeó. «Las inspecciones de la Junta están autorizadas», respondió, su tono meloso pero lleno de veneno. «Sus cámaras no cumplen con las normas. Considérese advertido». Un hombre en la esquina murmuró por lo bajo. Los ojos de otra mujer se abrieron de par en par. Todos sabían que mentía, pero la inquietud mantenía sus labios sellados. Eso era lo que Patricia había construido en Willow Creek Estates, no un vecindario, sino un escenario donde controlaba cada línea. Observé las paredes de la oficina, fotos de familias sonrientes en barbacoas de la HOA, folletos sobre seguridad a través de la unidad. Todo parecía propaganda pegada sobre la podredumbre, porque la verdad era que Patricia prosperaba con el temor. Cada multa, cada reprimenda pública, cada inspección sin aviso, no eran sobre orden, eran sobre influencia, y no era solo yo. Recordé el verano pasado cuando arrastró a mi vecino, el señor Chen, a una audiencia por plantar tomates en su jardín delantero, o cuando multó a la familia Álvarez por colgar luces navideñas un día después de la fecha de retiro aprobada. Ofensas insignificantes, convertidas en espectáculos públicos, cada una dejando a las familias más pequeñas, más calladas, más temerosas. Esa vacilación llenaba la oficina ahora. Se filtraba en el silencio, mientras Patricia tamborileaba las uñas contra el escritorio, desafiando a cualquiera a objetar. Incluso los jubilados, personas que habían pasado su vida erguida, se sentaban encorvados con avisos de infracción en sus manos. Pero el miedo corta en ambos sentidos. Cuanto más intentaba humillar, más crecía el resentimiento. Y en ese momento, viendo los ojos de la multitud moverse entre ella y yo, entendí que Patricia no solo me había convertido en su enemigo, se había convertido en la villana de todo un vecindario. La asistente me entregó otro aviso. «Multa escalada, $500. Casi me reí. Una multa por proteger a mi esposa y a mi recién nacida. Una multa por negarme a inclinarme. Metí la carta en el bolsillo, pero dentro sentí algo cambiar. Patricia pensaba que nos había silenciado al convertirnos en ejemplos, pero los ejemplos también pueden inspirar. Y anoche, mi cámara de seguridad había captado más que una intrusión. Había captado su arrogancia. Al salir, atrapé la mirada de Thomas Reed desde el otro lado del cuarto. Policía retirado, miembro de la Junta, su mandíbula apretada, su postura rígida. Desvió la mirada rápidamente, pero no antes de que lo viera. Conflicto. El tipo de conflicto que desgarra la conciencia de un hombre. Sabía que lo que Patricia me había hecho estaba mal, pero el miedo lo mantenía en silencio. La puerta se cerró detrás de mí. El sol de media mañana brillando sobre el cartel de la HOA.
Toda la cuadra se veía perfecta. Céspedes recortados, entradas simétricas, contraventanas de tonos pastel. Pero bajo esa fachada, la gente estaba atrapada en parálisis, y la curva burlona de los labios de Patricia no estaba solo pintada en su rostro, estaba cosida en la tela de esta comunidad. Mientras caminaba hacia mi auto, el aviso de infracción ardiendo en mi bolsillo, la verdad se endureció dentro de mí. Patricia quería mis cámaras fuera, porque sabía lo que podían hacer. No solo me protegían, la exponían, y muy pronto ese testigo inmutable revelaría su reinado ante todos, no solo en Willow Creek, sino mucho más allá. No fui directamente a casa después de dejar la oficina. Mi pecho se sentía demasiado tenso, mis puños demasiado pesados. En cambio, crucé hacia el pequeño parque al borde de Willow Creek, donde los robles daban sombra sobre bancos agrietados, y los niños solían jugar a la mancha en el césped. Hoy estaba silencioso, demasiado silencioso. Thomas Reed estaba solo en uno de los bancos, los hombros encorvados, los codos apoyados en las rodillas, como si cargara un peso que nadie más podía ver. Sus manos se retorcían, los nudillos blancos, y sus ojos permanecían clavados en el sendero de grava a sus pies. Era un hombre hecho para la acción, antes un policía que había sacado familias de autos en llamas, y sin embargo, allí estaba, congelado por algo que no dejaba moretones en la piel, los dejaba en la conciencia. Me detuve a unos pasos. No levantó la vista. Su mandíbula se movía de lado a lado como si moliera palabras entre los dientes, pero no pudiera tragarlas. Casi podía oír su silencio, denso y sofocante. Cuando finalmente me senté a su lado, el banco crujió bajo nuestro peso combinado. El aire olía ligeramente a césped recién cortado y a cloro distante de la piscina. Mi corazón golpeaba fuerte, porque ya lo sabía. Thomas lo había visto todo. Había visto a Patricia entrar en mi casa. La había visto sonreír ante mi indignación, y ahora el conflicto estaba grabado en cada línea de su cuerpo. Pasó una mano por su rostro, arrastrándola lentamente. Luego la dejó caer inerte sobre su regazo. Su pierna rebotaba, inquieta, el tipo de tic nervioso que delata más que las palabras. Su garganta se movió al tragar con fuerza. Aún así, no dijo nada. Ese silencio hablaba más fuerte que cualquier cosa. Pensé en las familias de la oficina más temprano. Cabezas bajas, voces apagadas, sosteniendo avisos de infracción como deudas impagas que los encadenaban. Thomas era diferente. No era solo otro residente viviendo bajo el pulgar de Patricia. Era un hombre que conocía la ley, que la había vivido, respirado, hecho cumplir, y eso hacía su silencio aún más condenatorio. Giró la cabeza ligeramente, finalmente encontrando mis ojos. Solo por un segundo, el tiempo suficiente para que viera lo que ocultaba. Inquietud, no por Patricia en sí, sino por lo que le costaría enfrentarse a ella, su esposa, su pensión, su paz. La ansiedad puede hacer que incluso los hombres más fuertes se doblen. Un grupo de niños pasó corriendo, su risa rompiendo la tensión por un instante, pero Thomas se estremeció ante el sonido, como si incluso la alegría le resultara ajena en este clima de miedo. Apretó los puños, los soltó y los volvió a apretar. Sus labios se abrieron como si fuera a hablar, pero no salió palabra alguna, solo un exhalo superficial que tembló más de lo que debía. La contradicción dolía. Este era el mismo hombre que había perseguido ladrones en callejones, que había enfrentado sospechosos armados, que había declarado en tribunales con voz firme. Pero ahora, contra las multas y las campañas de difamación de Patricia, estaba encadenado. ¿Y si ella podía silenciar a un hombre como Thomas? ¿Qué oportunidad pensaba tener el resto del vecindario? Frotó las palmas, la piel áspera rozando. «No está bien». Las palabras salieron en un susurro tan débil que casi pensé que las imaginaba. Luego cerró la boca de golpe, los hombros se tensaron y sus ojos se apartaron. Se arrepintió de haber dejado escapar siquiera eso. No insistí. Aún no. Presionarlo ahora lo haría cerrarse más. Pero por dentro lo sabía. El arma más poderosa de Patricia no era su portapapeles ni su falsa autoridad.
Era este silencio, este estrangulamiento del valor. Nos quedamos allí un buen rato, el parque a nuestro alrededor demasiado quieto, demasiado preparado. Finalmente, Thomas se puso de pie, limpiándose las palmas en los jeans. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos. No volvió a mirarme, solo murmuró: «Ten cuidado», y se alejó, la espalda recta, el paso demasiado rápido para ser casual. Lo observé alejarse, la frustración ardiendo en mi pecho, porque sabía que él tenía la clave. Sabía que había visto a Patricia cruzar la línea, y aún así, la vacilación lo mantenía amordazado. El sol bajaba, las sombras extendiéndose sobre el césped. Presioné las manos contra mis muslos, anclándome en la aspereza de la mezclilla. Patricia pensaba que el silencio la hacía intocable, pero el silencio se quiebra. Y Thomas Reed era un hombre al borde de romperse. Su voz atravesó la puerta como un cuchillo. «Inspección de la Junta. ¡Abra!», ladró, golpeando tan fuerte que las bisagras temblaron. Me quedé congelado, el jabón escurriendo por mis brazos, la ducha aún humeando detrás de mí. La voz de mi esposa tembló desde el pasillo, amortiguada pero desesperada. «Está en la ducha. No puedes». El golpe vino después. La puerta principal se abrió de par en par, haciendo vibrar el marco, y allí estaba ella, Patricia Moore, chaqueta rojo sangre destacando contra las paredes neutras de mi casa. Sus tacones resonaron sobre mi piso de madera como si le perteneciera. El llanto de mi hija se escuchó desde la guardería de arriba, y aún así Patricia mostró una sonrisa depredadora, echándose el cabello hacia atrás, como si mi vida fuera el escenario de su actuación. Ese fue el 1990 momento en que el mundo se inclinó. No porque hubiera entrado sin consentimiento, no porque su presencia estuviera empapada de arrogancia, sino porque no vio el pequeño ojo negro sobre su cabeza, la cámara de seguridad que había instalado, la que se conectaba directamente con mis servidores en el trabajo. Ella pensó que tenía dominio. No sabía que yo escribía el código. Si alguna vez has sentido esa oleada de fuego cuando un abusón invade todos tus límites, dale a suscribirte ahora. Este enfrentamiento está a punto de convertirse en una clase magistral sobre cómo contraatacar. Mi nombre es Daniel Rivera, consultor de ciberseguridad, esposo, padre, protector. Personas como Patricia ven a hombres como yo como papeleo, el tipo de vecino que presenta quejas educadas y se echa atrás cuando lo amenazan. Lo que no entienden es que toda mi carrera se basa en atrapar intrusos, personas que cruzan líneas que no deberían. Y ahora, una había cruzado a mi casa. La HOA me llamó una responsabilidad. Odiaban mis cámaras, decían que destruían la estética comunitaria. No les importaba que esas cámaras fueran la única razón por la que dormía tranquilo por la noche, la única razón por la que podía trabajar largas horas en el centro y aún ver a Julia meciendo a Sofía a medianoche. Para ellos, la vigilancia era paranoia. Para mí, era protección. Y la protección era lo único que importaba, porque ese pequeño lente parpadeante no era solo hardware, era el legado de mi padre. Él era un policía que juraba que la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuánto la gente intente enterrarla. Antes de morir, me dejó una lección. Mantén siempre los ojos abiertos. Ese lente era su voz en mi casa, vigilando mucho después de que se fuera. Patricia Moore no tenía ni idea. Pensó que estaba entrando en otra escena de intimidación, golpear una puerta, gritar sobre multas y humillar a una familia hasta que cediera. Pero cuando sus tacones cruzaron el umbral, no solo invadió mi propiedad, entró en la evidencia. Mi toalla goteaba sobre las baldosas mientras la tomaba, el corazón latiendo con fuerza, la furia hirviendo. La imagen de su silueta burlona se grabó en mi mente. Miró hacia el rostro asustado de mi esposa y dijo: «El incumplimiento tiene consecuencias». Luego arqué una sonrisa burlona, como si los llantos de Sofía arriba fueran música para sus oídos. Esa sonrisa cortó más profundo que cualquier aviso de infracción que hubiera pegado en nuestra puerta, porque esto ya no se trataba de cubos de basura o del césped. Se trataba de control, se trataba de dominio. Y en ese momento, de pie,
Medio empapado en mi propio pasillo, me di cuenta de algo. Patricia no solo había violado los estatutos de la HOA, había infringido la ley misma. La cámara de la puerta parpadeó otra vez, captando cada segundo, cada palabra, cada arrogante movimiento de su muñeca mientras avanzaba por mi sala sin permiso. Y en el fondo, una verdad se formó como hierro en mi pecho. Ella no solo entró en mi casa, caminó hacia su propia caída. Ajusté la toalla alrededor de mi cintura y susurré, no para ella, sino para mí. Gracias por mirar hacia arriba. Porque en el momento en que sus ojos se dirigieron hacia ese pequeño lente negro, firmó sin saberlo el final de su carrera, y esto no iba a quedar enterrado en papeleo. No esta vez. La imagen del rostro pálido de Emily en el hospital cruzó por mi mente. Los monitores pitando, la advertencia del médico. El estrés como este podría poner en peligro tanto a ella como al bebé. Patricia ya no solo nos estaba multando, estaba presionando hasta que algo se rompiera. Sentí mi pulso retumbar, caliente y rápido. «Sal de mi propiedad», dije, más bajo ahora, pero más afilado. Los ojos de Patricia se entrecerraron. Se mantuvo firme. Durante un largo y sofocante momento, el aire se sintió como pólvora esperando una chispa. Entonces, Thomas Reed apareció al otro lado de la calle. Se congeló al vernos. Su cuerpo rígido, los puños temblando a sus costados. Lo miré a los ojos, suplicando en silencio. Pero el miedo lo ancló de nuevo. Su mandíbula se tensó y no se acercó. Solo observó. Patricia se volvió, los labios curvándose. «¿Ves? Incluso tus vecinos saben que es mejor no interferir». Empujó el portapapeles hacia mí. «Firma». Mi mano flotó cerca de la carpeta bajo mi brazo. Dentro estaba su caída, prueba de su estatus vencido, sus impuestos atrasados, su fraude. Pero tener pruebas y usarlas eran cosas diferentes. Usarlas significaba no haber vuelta atrás. Usarlas significaba exponerme, hacer pública esta guerra. Su matón dio un paso al frente, bloqueando el sol, su sombra cayendo sobre mí. Su voz era baja, hecha para intimidar. «Será más fácil si simplemente cumples». Y fue de entonces cuando la decisión se cristalizó. Esto no se trataba de cumplimiento, ni siquiera se trataba de mí. Se trataba de la seguridad de Emily, del futuro de mi hija, del derecho de la comunidad a vivir sin ser gobernada por la intimidación vestida con tacones. Me enderecé, cada músculo tenso pero firme. «¿No?», dije. Solo una palabra, pero resonó como acero. Los ojos de Patricia se agrandaron. Chasqueó los dedos hacia el ejecutor. «Veremos qué piensa el sheriff del condado cuando presentemos este gravamen». Casi me reí, fuerte, amargo, impulsado por la adrenalina. «Preséntalo. Descubrirás más rápido de lo que piensas cuánta autoridad tienes realmente». Ella parpadeó, sorprendida por la certeza en mi tono. No me moví, no retrocedí, no me incliné. Por primera vez, su confianza se resquebrajó. Solo un instante, pero lo vi. Silbó entre dientes, dio media vuelta y bajó las escaleras con paso furioso, su andar cortando el silencio. El matón la siguió de cerca. Ella no sabía que ya había encontrado la fractura en su imperio. No sabía que sus amenazas estaban vacías. Pero pronto lo sabría. Thomas permaneció al otro lado de la calle, los hombros tensos. Levantó una mano a medias, como si quisiera decir algo, pero luego la dejó caer. Desapareció dentro de su casa sin una palabra. Me quedé solo en la entrada, el peso de la carpeta presionando contra mí como una promesa. El roble se alzaba, silencioso, las ramas crujiendo en aprobación. Ese fue el momento en que supe. No había vuelta atrás. Patricia Moore había traído la guerra a mi puerta, y yo había terminado de jugar a la defensa. Esta lucha ya no se trataba de avisos, se trataba de supervivencia, y sobrevivir significaba atacar primero. No dormí esa noche. Cada crujido de la casa sonaba como los tacones de Patricia golpeando las tablas del piso. Me senté a la mesa de la cocina, la carpeta extendida frente a mí, páginas de pruebas susurrando promesas de justicia. Pero por más fuerte que se sintiera la evidencia en mis manos,
Sabía una cosa. Sería más fuerte con una voz que la respaldara. Un testigo. Y solo había un hombre que había visto lo suficiente como para conocer la verdad. Por la mañana me encontré caminando hacia la casa de Thomas Reed. La camioneta del bombero retirado estaba en la entrada, cubierta de polvo, como si no se hubiera movido en semanas. Las persianas estaban medio cerradas, el aire alrededor del lugar cargado de inquietud. Toqué una vez, 2 veces, ninguna respuesta. Justo cuando me di la vuelta para irme, la puerta se abrió un poco. Thomas estaba allí, sin afeitar, los ojos rodeados de sombras. No me invitó a pasar, solo murmuró, «¿Patio trasero?», y volvió a cerrar la puerta. Caminé alrededor para encontrarlo ya sentado en una silla de jardín, encorvado hacia adelante, los codos clavados en las rodillas. Sus manos se torcían, los nudillos pálidos, como un hombre conteniendo una confesión que quería salir. No me miró cuando habló. «Deberías haber firmado ese papel ayer». Su voz era grave, desgastada. «Ella no se detendrá hasta que lo hagas». Arrastré una silla frente a él, el césped húmedo bajo mis botas. «No puede detenerme si la ley llega primero». Deslicé la carpeta sobre la mesa entre nosotros. «Pero a la ley le gustan los testigos, y tú estabas allí, Thomas». Sus hombros se tensaron. Pasó una mano por su rostro, gimiendo, como si cargara el peso del mundo en el pecho. «No me pongas esto encima. He visto lo que les hace a los que hablan, las multas, el acoso. Se asegurará de que mi esposa no pueda respirar sin pagar por ello». Me incliné más cerca, mi voz firme, pero baja. Ella ya se aseguró de que mi esposa casi no sobreviviera. Mi hija casi no sobrevivió. Las palabras me cortaron incluso mientras las decía. «Tú lo viste, Thomas, y la escuchaste». Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, desviándose enseguida. Parecía un hombre caminando en círculos dentro de su propia cabeza, golpeando las paredes de la duda. Su pierna rebotaba, su mandíbula apretada, los puños golpeando sus muslos con ritmo irregular. Después de que ella gritó, murmuró, la voz quebrada. Oí a Patricia. Se volvió hacia ese guardia y dijo, «Bien, ahora aprenderán». Su garganta se tensó con la última palabra, como si le ardiera al salir. Por un momento, el patio trasero quedó en silencio, excepto por el viento moviendo las tablas de la cerca. Mi pulso rugía en mis oídos. Eso era la verdad que necesitaba, dicha en voz alta. Thomas frotó con fuerza las palmas, como tratando de borrar el recuerdo. «Ella lo quiso, Michael. Ella lo ordenó, y yo solo me quedé allí». Su voz se quebró, la vergüenza retorciendo su rostro. Me congelé. Extendí la mano sobre la mesa, golpeando la carpeta. «Entonces, no te congeles ahora. Déjalo por escrito. Ayúdame a derribarla». Su cabeza se alzó de golpe, el pánico destellando en su rostro. «Si testifico, me enterrará vivo en infracciones. Arrastrará a mi esposa por el infierno. ¿Entiendes lo que eso significa?» «Lo entiendo», dije en voz baja, «porque eso es exactamente lo que me está haciendo a mí». Sus puños se apretaron. Se levantó bruscamente, caminando por el patio como un animal enjaulado. Cada paso era una guerra entre el miedo y la culpa. Finalmente se detuvo, dándome la espalda, los hombros agitados. «No puedo». Su voz se quebró. «Pero tampoco puedo cargar con esto más». Se giró, los ojos brillantes, la mandíbula firme. «Si sigues adelante con esto, si realmente presentas el caso, entonces estaré a tu lado. Les daré mi declaración». El alivio me golpeó como una ola, fuerte y abrumador. Por primera vez, el peso no se sentía completamente sobre mis hombros. Thomas se dejó caer de nuevo en la silla, los codos en las rodillas, las manos cubriendo su rostro. «Dios me ayude», murmuró, «pero no puedo dejar que se salga con la suya». Puse una mano sobre la carpeta, presionándola como un sello. «No tendrás que hacerlo. Ya no estamos solos». Por primera vez en días, sentí que el equilibrio se inclinaba. No del todo, pero lo suficiente para ver que el imperio de Patricia no era inamovible. Con las palabras de Thomas, teníamos más que papel. Teníamos una voz que no podía ser borrada. El roble se mecía a lo lejos.
las ramas extendiéndose como si escuchara. Y en ese momento juré, Patricia Moore escucharía la verdad de Thomas resonar más fuerte que sus mentiras. La conversación en el patio con Thomas se repitió en mi mente todo el camino a casa, cada palabra tallando más profundo en mi determinación. Ella lo quiso. Ella lo ordenó. Ya no era rumor, ya no era sospecha. El imperio de Patricia tenía una voz en su contra ahora, y era suficiente para convertir pruebas dispersas en un arma. Cuando entré a mi oficina, el aire se sentía cargado. Ya no era solo una habitación, era una sala de guerra. Los monitores zumbaban, el resplandor del código y las grabaciones pintando las paredes en tonos azules. La carpeta de seguridad yacía abierta sobre el escritorio. Las palabras de Thomas grabadas en mi memoria como tinta sobre papel. Me senté, torné los nudillos y empecé a construir. No un rascacielos esta vez, no un puente, sino una estructura de evidencia lo suficientemente fuerte como para resistir la tormenta que Patricia había desatado. Primero, el video. Mi sistema de seguridad doméstico no solo la captó entrando en mi casa, grabó cada segundo en que desfiló adentro, sonriendo como si fuera suya. Ralenticé la grabación cuadro por cuadro, mejorando las marcas de tiempo, superponiendo los registros de acceso. Cada clip estaba etiquetado, indexado, imposible de negar. Luego, el audio, el pequeño micrófono oculto en el timbre, captó más que pasos. Registró la voz de Patricia mientras daba órdenes a su ejecutor, diciéndole que revisara cada habitación. Y aunque Thomas aún no había testificado, su relato coincidía con el tono, las palabras, la arrogancia. Aislé el sonido, limpié el ruido de fondo y comparé la forma de onda con sus grabaciones públicas de las reuniones de la Junta. El resultado fue irrefutable. Mi corazón golpeaba mientras integraba los archivos en un solo caso. Video, audio, informes médicos, avisos de infracción de la HOA, la promesa de Thomas de testificar. Pieza por pieza, construí un expediente no solo de su abuso, sino de su patrón. Ella no era una presidenta, era una tirana que había confundido el miedo con la ley. El cursor parpadeó en la última página. Escribí el título en negrita. Patrón de abuso. Willow Creek, HOA versus Patricia Hargrave. El nombre se sintió pesado, definitivo, como la primera piedra en un derrumbe. Me recosté, exhalando. Mi reflejo en la pantalla me devolvía la mirada, con ojeras profundas, la mandíbula tensa como acero. Patricia pensaba que me tenía acorralado. Lo que no sabía era que había pasado años convirtiendo el caos en estructura, el riesgo en resiliencia. Eso es lo que la ingeniería me había enseñado. La precisión gana guerras, no la intimidación. Abrí un nuevo correo y redacté 3 destinatarios. Un investigador de licencias del condado con el que ya había hablado, un contacto en noticias locales que me debía un favor y un grupo de vigilancia sin fines de lucro especializado en corrupción de HOAs. Cada uno recibiría una versión adaptada del expediente. Cada uno vería a Patricia despojada de la armadura que creía invencible. Aún así, mi mano flotó sobre la tecla de enviar. Una vez lo hiciera, no habría marcha atrás. Patricia contraatacaría. La Junta me difamaría. Las multas, el acoso, las mentiras, se duplicarían de la noche a la mañana. Cerré los ojos y visualicé el rostro de Emily en el hospital. Pálida, temblorosa, aferrando la vida dentro de su vientre, mientras el ejecutor golpeaba la puerta. Su voz susurró de «Nuevo, no los dejes ganar». Mi dedo presionó la tecla. El zumbido de la máquina sonó como un gatillo jalado. Los archivos se enviaron. Hilos invisibles, atando el imperio de Patricia a su propia caída. En el corcho a mi lado, fijé el nombre de Thomas junto a la palabra testigo. Su verdad era la bisagra, la voz que hacía las grabaciones irrefutables. Sin él, esto era papeleo. Con él, era una historia. Y las historias rompen el miedo más rápido que cualquier ley. La habitación olía levemente a café quemado y tinta de impresora, el perfume de la preparación sin sueño. Afuera, el roble se balanceaba contra el cielo nocturno, sus ramas un recordatorio de las raíces que estaba protegiendo.
Esto no se trataba solo de una irrupción, se trataba de la promesa que Emily y yo habíamos grabado bajo esa corteza, que nuestro hogar sería un lugar de seguridad, de comienzos, no un campo de batalla. Si alguna vez has sentido el fuego en el pecho cuando un abusón pensó que había ganado, dale a me gusta ahora, porque aquí es donde la marea cambia. Deslicé el último papel dentro del maletín, lo cerré y apoyé la mano sobre el cuero. Patricia quería que el miedo fuera permanente, quería que el silencio fuera ley. Pero el silencio se había resquebrajado, y una vez que el miedo se rompe, nunca vuelve igual. El reloj en la pared marcó más allá de la medianoche. Mañana sería la guerra. Esta noche había construido el arma. Llevé el expediente al bullpen del reportero como si fuera una granada activa, porque en unas horas lo sería. La redacción olía a café viejo y tinta de impresora, los teclados repiqueteando como un metrónomo nervioso. La luz fluorescente aplanaba los rostros, pero no podía aplanar la electricidad en el aire. Coloqué el maletín sobre un escritorio abarrotado, los dedos dejando huellas pálidas en el cuero, y observé mientras la editora se inclinaba sobre las carpetas. No pidió drama, pidió hechos verificables. Se los di lenta y precisamente, porque la precisión era el único tipo de furia en la que confiaba. Examinó las marcas de tiempo, cruzó los archivos de audio y asintió de esa manera silenciosa que significaba problemas para quien estuviera del lado equivocado. Sentí mi garganta tensarse y luego relajarse. Este era el punto de inflexión. Habíamos pasado de una rencilla privada a un registro público. No había venido a gritar, había venido a alinear fuerzas. El equipo del reportero se encargaría de que nuestros hechos se presentaran en un formato que no pudiera enterrarse bajo el giro de la HOA. Establecimos prioridades inmediatas. Primero, consolidar las grabaciones sin procesar en un archivo inmutable. Entregué los archivos, mostré los registros de cadena de custodia que Thomas y yo habíamos comenzado, expliqué el proceso de hash que insistí en usar para evitar futuras acusaciones de manipulación. Escuché a un reportero decir, «Buen trabajo», y ese pequeño elogio se sintió como oxígeno. Segundo, organizar una publicación escalonada, una exposición inicial para mañana, luego seguimientos programados que apunten a licencias y registros penales. Tercero, preparar la transmisión en vivo de la audiencia para que, en el momento en que Patricia intentara reencuadrar las cosas, la sala ya hubiera visto la evidencia objetivamente. Cada paso era un punto de presión. Cada punto de presión debía girarse en secuencia. Después de la reunión editorial, pasé al modo de sondeo. Caminé por la cuadra otra vez, no como un hombre persiguiendo adrenalina, sino como alguien que recogía piezas para el colapso estructurado de una mentira. Las familias que antes dudaban me entregaron clips crudos. Un adolescente ofreció el video vertical tembloroso que capturó la risa arrogante del ejecutor. La familia Martínez se dio una transferencia de cámara Ring con marca de tiempo que mostraba el sedán de Patricia estacionado cerca del roble. Registré cada transferencia. Observé cómo fragmentos dispares se unían en una sola secuencia de acciones. El mosaico era feo y claro. Coincidía con la línea de tiempo del hospital. Coincidía con la respiración de Thomas cuando finalmente dijo la verdad. De regreso en la redacción, los voluntarios técnicos construyeron una línea de reproducción, unieron audio y video y anotaron cada cuadro con metadatos. Vi la forma de onda de la voz del ejecutor elevarse en el mismo segundo en que un sensor registró un golpe fuerte. La superposición era el tipo de coincidencia forense que no se preocupa por la retórica de relaciones públicas. Informé al reportero sobre cómo presentaríamos esa superposición, simple, innegable y fácil de compartir. Discutimos titulares y redacción legalmente segura. El abogado del periódico enfatizó evitar el lenguaje especulativo. Primero los hechos, segundo el contexto, tercero las consecuencias. También coordiné con el enlace del precinto. Un sargento aceptó declarar oficialmente que un oficial asistiría a la audiencia y permanecería en la sala durante el testimonio.
Esa presencia hizo dos cosas. Ofreció protección para los testigos y señaló a la Junta de Licencias que esto había escalado a un escrutinio oficial. La participación del sheriff limitaría las teatralidades de Patricia y reduciría sus opciones de intimidación. Me sentí reivindicado por el tono pragmático del sargento. Cuando las fuerzas del orden trataban un asalto vecinal como algo más que una queja, ya no luchábamos solos. Había llamadas tácticas que hacer sobre la imagen pública. Planeamos publicaciones sociales escalonadas para acompañar el artículo. Clips cortos de menos de 30 segundos para lograr la máxima compartibilidad, subtítulos que dirigieran la narrativa hacia la rendición de cuentas en lugar de la venganza. Entrené a los voluntarios sobre cómo responder a los comentarios abusivos y cómo amplificar solo información verificada, sin conjeturas, sin rumores filtrados. El objetivo era ahogar la manipulación de Patricia con una verdad coherente y corroborada. Thomas llegó al periódico a última hora de la tarde. Parecía un hombre que caminaba hacia un ajuste de cuentas, no un hombre que se desmoronaba. Le expliqué el protocolo de transmisión en vivo. Le mostré dónde pararse, cómo el moderador pronunciaría su nombre y cómo el oficial en la sala documentaría su testimonio. Practicamos una apertura calmada. Ensayamos pausas para dejar que la sala asimilara lo que decía. Puso su mano sobre mi hombro y susurró, con voz firme: «Terminémoslo». Antes de salir de la redacción, la editora me entregó un resumen impreso. Titular bajo embargo. Calendario de publicación. Contacto del reportero para actualizaciones matutinas. Lo guardé en el expediente y sentí el momento comprimirse bajo mis costillas. Afuera, la calle olía a lluvia y verano gastado. La silueta del roble parecía algo esperando ser vengado. Habíamos diseñado la exposición con cuidado, revisión legal, reproducción forense, presencia policial y un cronograma mediático coordinado. No era teatral, era quirúrgico. Al día siguiente, la máquina se pondría en marcha y no habría un escenario fácil donde las mentiras de Patricia pudieran sobrevivir. La mañana de la audiencia se sintió como una mecha ardiendo lentamente. Me desperté antes del amanecer, mirando el techo mientras la lluvia golpeaba el cristal. Mi oficina aún olía a tinta de impresora y café rancio de la noche anterior, evidencia esparcida por cada superficie como planos de una guerra que aún no había librado. Hoy no era para construir, hoy era para detonar. Me vestí deliberadamente, chaqueta oscura, camisa limpia, zapatos lustrados, no por vanidad, armadura. Cada detalle tenía que decirle a la Junta, a los residentes y a las cámaras que no estaba nervioso, que no era un hombre acorralado. Estaba preparado. Cerré el maletín con el expediente adentro y deslicé la declaración firmada de Thomas en el bolsillo delantero. Sus bordes presionaban contra mi palma como un cable eléctrico vivo. Cuando llegué al centro comunitario, el estacionamiento ya rebosaba de autos. Los residentes se agrupaban cerca de la entrada, refugiados bajo paraguas, voces bajas y urgentes. Normalmente, a Patricia le encantaban las mañanas como esa, una audiencia para su teatro del control. Pero hoy, el escenario había sido reconstruido. Dentro, las luces fluorescentes zumbaban sobre filas de sillas plegables, de esas que se derrumban si te reclinas demasiado. Los residentes las llenaban lentamente, teléfonos en mano, pulgares flotando sobre las aplicaciones de transmisión en vivo. El aire estaba cargado de algo nuevo, no solo vacilación, expectativa, de la clase que acelera el pulso incluso antes de que empiece el espectáculo. Coloqué el maletín sobre la mesa delantera, sintiendo cada mirada seguir el movimiento. Se escucharon algunos jadeos cuando lo abrí, las fundas plásticas reflejando el brillo del techo. El roble no estaba físicamente allí, pero sentí su peso de todos modos. Memoria y promesa, de pie, invisible pero fuerte a mi espalda. Thomas se deslizó en la segunda fila, su postura rígida, la mandíbula tensa. Sus manos se movían nerviosas sobre los muslos, pero esta vez sus ojos no desviaron la mirada. La vacilación aún lo envolvía,
pero debajo había algo más afilado: resolución. Al otro lado del pasillo, la señora Álvarez sostenía la petición, sus labios susurrando a un vecino sobre la presencia del sheriff. Los agentes llegaron en silencio, tomando posiciones contra la pared del fondo. Solo sus uniformes cambiaron el aire, inclinando el equilibrio. Patricia llegó de última, por supuesto. La tirana en tacones resonó sobre el suelo de baldosas, la chaqueta carmesí captando todas las miradas. No llevaba papeles, nunca los necesitaba. La autoridad siempre había sido su accesorio. Escaneó la sala, los labios curvándose al verme al frente. Para ella, era otra representación donde me humillaría con multas y desprecio. No me levanté para enfrentar su mueca. En su lugar, coloqué el primer documento sobre la mesa, el registro hospitalario de Emily, cargado de códigos médicos y firmas. No tuve que decir una palabra, solo su vista provocó inhalaciones agudas entre la multitud. Patricia tocó el micrófono, el sonido quebrándose como un látigo. Esta audiencia aborda las repetidas violaciones de Michael Torres y su hogar. Comenzó, con voz suave, casi dulce. El incumplimiento de las órdenes de la Junta ha puesto en peligro la armonía de Willow Creek Estates. Su actuación era impecable, pero el ritmo estaba descompasado. Los teléfonos flotaban, los agentes observaban, y el expediente sobre la mesa era una pistola cargada esperando a disparar. Miré a Thomas. Tragó con fuerza. Luego me dio el más leve asentimiento. El momento era importante. Esta ya no era solo mi lucha, era la nuestra. Respiré hondo y coloqué la segunda pieza de evidencia sobre la mesa. El registro de licencias del condado que mostraba que el guardia que golpeó esa puerta no tenía licencia para tocar un alma. Mi voz salió baja, pero clara. Antes de hablar de flores y cubos de basura, hablemos de responsabilidad penal. Las palabras rompieron la sala como un relámpago. Murmullos surgieron, los teléfonos se elevaron. La sonrisa de Patricia titubeó, una grieta fina extendiéndose sobre su compostura. No presioné más. Aún no. La precisión, no la pasión, acabaría con su reinado. Si alguna vez has estado en la sala donde la intimidación finalmente cambió de lado, conoces la electricidad que palpita en tus huesos. Allí estaba yo, expediente en mano, la verdad alineada como fichas de dominó, el silencio del público tenso como un alambre. Mañana, Patricia aún podría creer que este era su escenario. Pero esta noche, el guión, era mío. Patricia se inclinó hacia el micrófono, intentando recuperar la sala con su truco favorito, volumen sobre sustancia. Esta junta no se dejará intimidar por teatralidades, espetó, sus ojos desviándose hacia los agentes como si los desafiara a ponerse en su contra. Pero el peso del silencio en el salón ya no era vacilación, era cálculo. La comunidad había visto grietas en su corona y no estaba dispuesta a olvidarlo. Abrí el expediente lentamente, deliberadamente, cada sonido amplificado por la sala en silencio absoluto. Mis dedos se deslizaron por las fundas plásticas hasta que saqué las imágenes fijas de la cámara de seguridad, los cuadros granulados de ella entrando a mi casa mientras me duchaba. En el momento en que las imágenes aparecieron en la pantalla del proyector, el público estalló. Jadeos, susurros, incluso algunos gritos de ira rebotaron en las paredes. El rostro de Patricia se puso pálido. Su mandíbula se tensó hasta temblar. Intentó girar la situación. Esas están manipuladas, empezó, pero la reportera de la Gazette, sentada en la segunda fila, la interrumpió. Ya hemos verificado los códigos hash de las marcas de tiempo y cotejado la cadena de custodia. Las palabras no fueron dramáticas, pero impactaron más fuerte que cualquier acusación. El público lo entendió. Patricia ya no se enfrentaba a mí, se enfrentaba a pruebas que no cedían. Los residentes se miraron entre sí, sus murmullos creciendo hasta convertirse en voces agudas. Ella entró en su casa, usó al guardia como matón. Confiamos en ella. Cada palabra desgastaba el control que había acumulado durante años. Thomas se levantó, su silla chirriando hacia atrás. Por un segundo se congeló.
los hombros encorvados como si el peso de la traición pudiera aplastarlo. Luego dio un paso adelante, una mano temblorosa, pero lo suficientemente firme para alcanzar el micrófono. Su voz se quebró, pero se oyó. Nos dijo que podía hacer lo que quisiera, que nadie se atrevería a desafiarla. Vi al guardia presumir de eso después, riendo por haber golpeado la puerta, y me quedé callado, pero ya no más. La sala cambió. Las familias que antes miraban a Thomas con sospecha, ahora lo veían como al hombre que rompió filas, que arriesgó ser aplastado por decir la verdad. Un oleaje de asentimientos se extendió por las filas. La señora Álvarez apretó su petición con más fuerza, lágrimas llenándole los ojos. Patricia lo intentó de nuevo, más fuerte, más chillona. Son unos idiotas si creen en este circo. Pero sus palabras se ahogaron bajo el oleaje de voces. Los residentes se levantaron, teléfonos en alto, transmisiones en vivo fluyendo hacia cientos, tal vez miles ya conectados. Algunos se pusieron de pie solo para dificultarle ignorarlos. «Hemos terminado, Patricia», gritó una voz, rompiendo el dique. Otras la siguieron. «¡Renuncia! ¡Te queremos fuera!». Los miembros de la junta se movieron inquietos, su lealtad erosionándose bajo el peso de la exposición pública. El tesorero susurró con urgencia a la secretaria. Incluso ellos sabían que la marea era irreversible. Los agentes avanzaron, no para silenciar a la multitud, sino para flanquear a Patricia. Su presencia ya no era sutil. El sargento habló al micrófono con calma. «Dadas las pruebas presentadas y la denuncia en investigación, señora Hargrave, no puede retirarse hasta que se tomen declaraciones». Su boca se abrió, se cerró, se volvió a abrir. La tirana en tacones, la reina de las multas y las amenazas, reducida al silencio frente a las mismas personas que había gobernado. No me regodé, no lo necesitaba. En cambio, me incliné hacia el micrófono y dejé caer las palabras con limpieza. Esto no se trata solo de mí. Se trata de cada familia aquí que ha sido multada, intimidada o humillada. Esta noche cae el telón. Ya no tenemos miedo. El rugido que siguió no fue caos, fue liberación. Los espectadores se pusieron hombro con hombro. Los residentes que antes evitaban el contacto visual, ahora unidos en desafío. Durante años, Patricia había usado la intimidación como un arma. Esta noche, la vacilación había cambiado de bando. El expediente yacía abierto sobre la mesa, las pruebas brillando bajo las luces intensas. Mis manos ya no temblaban, la confrontación pública estaba completa. Mañana el periódico publicaría el titular. Esta noche, la comunidad misma ya había emitido su juicio. Cuando la audiencia se levantó, la sala ya no se sentía como el estéril salón comunitario que había sido durante años. Se sentía como un campo de batalla que por fin habíamos ganado. Los agentes escoltaron a Patricia hacia una puerta lateral, sus tacones golpeando las baldosas, pero sin la autoridad que alguna vez creyó que esos sonidos tenían. Las familias ya no se apartaban de su paso. La miraban, algunas grabando, otras susurrando, pero nadie se apartó. El poder había cambiado de manos, y ella podía sentirlo. La junta se apresuró a recomponerse. El tesorero anunció que se programaría una elección especial. Su voz quebradiza, pero firme. La secretaria, Laura, me miró directamente por primera vez sin titubear. Sus ojos ya no reflejaban miedo, solo alivio. Había elegido su lado, y sabía que la historia lo recordaría. Salía el aire húmedo de la noche, y el olor del asfalto mojado se mezcló con la dulzura tenue de las flores del desierto. El roble frente al centro comunitario se alzaba alto, sus ramas oscuras contra el resplandor de las farolas. Durante semanas había sido un recordatorio de violación, de algo sagrado profanado. Esta noche se erguía como un monumento, prueba de que las raíces podían sobrevivir a las tormentas. Rachel deslizó su mano en la mía. Su agarre era suave pero firme, y me di cuenta de que ya no temblaba. La paranoia que se había arrastrado en cada sombra de Mitchell. Nuestro hogar se había ido. En su lugar había algo más constante, confianza, no en la HOA,
ni en ningún sistema construido sobre la intimidación, sino en la resistencia de las personas que se negaron a inclinarse. Las familias se reunían en grupos afuera, sus voces una corriente creciente de determinación. La señora Álvarez hablaba de formar una coalición de residentes. Otros mencionaban presentar denuncias formales ante el Estado. Algunos simplemente intercambiaban números, vínculos formándose donde el silencio antes nos dividía. Por primera vez en años, Willow Creek Estates no era solo un vecindario, era una comunidad. La reportera de la Gazette se acercó, cuaderno en mano, ya moldeando el titular de mañana. Las grabaciones de seguridad ponen fin al reinado de la tirana de la HOA, o algo parecido. Pero sabía que esto no era solo un titular, era una advertencia para cada pequeño tirano que creía que el poder le daba inmunidad. La carrera de Patricia no solo había terminado, era un mensaje grabado en el registro. Incluso las reinas de pequeños feudos pueden caer. Más tarde esa noche, me quedé en el umbral de mi casa. Miré hacia el testigo silencioso sobre la puerta, el mismo ojo negro de vidrio que había captado todo. Durante semanas había sido mi recordatorio de que la paranoia tenía un propósito. Esta noche era más que una cámara, era una promesa de que la verdad, por pequeña que fuera, podía acabar con un imperio de mentiras. Pensé en Thomas, su voz quebrada pero firme frente a la multitud, en Laura, su mano temblando cuando me pasó sus notas, en los residentes que antes se escondían tras las cortinas, pero ahora gritaban abiertamente. El miedo había sido el pegamento que mantenía unido el mandato de Patricia. Lo habíamos disuelto, pieza por pieza, hasta que no quedó nada. La justicia no se sintió como fuegos artificiales, se sintió como el aire regresando después de haberlo contenido demasiado tiempo. Se sintió como la mano de Rachel en la mía, firme y cálida. Se sintió como la comunidad erguida, más libre, sin caminar de puntillas bajo el peso de una intimidación fabricada. Patricia Hargrave enfrentaría ahora consecuencias legales, allanamiento, agresión por encargo, abuso de autoridad. La licencia del guardia ya había sido revocada, su arrogancia desaparecida. Los titulares terminarían el trabajo que los residentes habían comenzado esa noche. Pero la verdadera victoria fue más silenciosa. El regreso de la dignidad, el fin del silencio. Si quieres más historias de propietarios enfrentándose a la tiranía de las HOAs, suscríbete ahora mismo, comparte tu historia en los comentarios y dime desde dónde nos ves.